Okay, it looks like we Muy have bien, se ve interpretation como que ya tenemos la established. Thanks so interpretación much establecida. to Megan. Muchísimas gracias a Thank you Emilia. all for joining us Gracias a todos por today. Oh, unirse el día de hoy. looks like Se ve como Sora, que, if you could bueno, Sora, si put your pudiera question maybe poner into su the chat, pregunta and en el Claudia chat will be able y to help you. Claudia va a poderles ayudar. Thank you all for joining us Gracias today. por This is the unirse el día first de of hoy. Esta our es la primera de nuestras 2025-2026 series series with the de Western seminarios de los Center for Excellence, 2025-26 and we're going to start del off with a Centro some Western time de on chat. Salud y Seguridad de First, we'll go over Agricultura. some housekeeping Primero voy items. a repasar algunos This asuntos seminar is internos. being Este recorded seminario está and siendo should be grabado posted y on the tendría que ser YouTube, publicado en English and YouTube en Spanish inglés y versions en in the next few español days. en los próximos All días. participants are Todos los muted, so participantes please use the están chat function silenciados. to Por submit favor, utilicen questions for la the opción del Q&A chat session para at poner the sus end of the preguntas al presentation. final de la We'll have about 10 presentación. minutes to Vamos a answer tener como questions, 10 and minutos para I will preguntas facilitate y that yo with our voy a speakers. facilitar eso con los As you oradores. heard, Spanish Como interpretation escucharon, is ya available. tenemos disponible la You will choose interpretación en either español, English así que or pueden Spanish from escoger the inglés o interpretation español language de selection la selección de using that globe like intérpretes icon. y pueden utilizar ese icono del mundo que ustedes ven. For those of you who are Para new aquellos to de our ustedes que seminar son series, thank you for nuevos en being nuestra here. serie de We seminarios, host gracias por seminars estar on a aquí. monthly basis Tenemos estos from seminarios October 1st mensuales until June. desde octubre And hasta the junio center here y at el UC Davis centro aquí en is UC focused Davis on está improving the health enfocado and safety of en agricultural mejorar la workers in the U.S. seguridad y And we do this salud through de research, agricultura training, y and lo hacemos a outreach. través de So you investigación, may have received capacitación y a alcance. number of Ustedes different topics over this puede ser que course hayan of the recibido un seminar número de series this temas en year, este and curso we de hope you come series de back seminarios y for esperemos more. que Next regresen slide. por más. Próxima diapositiva, So with por favor. that, I'm going to turn Con us over eso se lo to voy a our pasar speakers a from the nuestros National Center for oradores Farm Workers' de Health. We have el Bethany Scott Centro and Nick Nacional Mandujano, de Salud who are de going to talk about the Trabajadores research Agrícolas y tenemos a Bethany using assessment y Nick with Mandujano quienes pues, H5N1 van a hablar in de dairy workers in several states. All H5N1 right, en I'm turning it over to diferentes you, and you estados y can se get lo paso a started. ustedes para que puedan compartir la pantalla. Thanks, Heather, and the Gracias, Western Center Heather, team. We're y happy to be gracias al here. equipo del Western Center. Y estamos So the contentos de estar slides, aquí. Yo voy a we sacar have mis our slides in diapositivas. English and Tenemos nuestras Spanish, and we're happy diapositivas en to inglés y en share a español y copy estaríamos later if people would like contentos de that. compartir una copia después si a las personas les gustaría obtenerla. All right. Muy bien. So we're going to talk a little bit Vamos a about hablar un poquito some series of rapid sobre community assessments we algunas did with our evaluaciones rápidas workers de comunitarias que in the hicimos Western con los National. trabajadores de lecherías. We both work at the National Nosotros Center for trabajamos Farm en el Workers Centro Health. I'm Nacional based in para la Texas, Salud and de Nick is Trabajadores located in Carolina. Agrícolas. Yo estoy en Texas y Nick está en Carolina del So Norte. our mission as a Así que nonprofit nuestra is misión to como help farm centro worker sin fines de families, lucro es ayudar a and las we familias focus on a trabajadoras couple of different agrícolas y areas. nos Some enfocamos en things are diferentes áreas. Las capacity principales sería development, desarrollo primarily de for our capacitación, community-based primariamente para organizations as the organizaciones farm workers comunitarias y themselves, para también los trabajadores training en and health sí, a través promotion de and health capacitación y education. promoción y And educación then de we salud. also do a lot Y of también market hacemos outreach mucho and research and alcance data collection. y también investigación y colección de datos. All right, so let's go ahead and dive Entonces, in vamos here. a empezar aquí. We did a survey in Nosotros 6 hicimos different una states. encuesta We en had a 6 series of estados diferentes interviews y una with serie de dairy workers entrevistas and other con trabajadores de industries to lecherías y kind of otros better expertos de la understand industria para poder dairy entender workers' mejor knowledge and their el practices conocimiento de and los the limits that trabajadores they y sus have, prácticas to relacionados con talk about their H5 understand y para their que puedan access to entender su PPE and how they're acceso a using it equipo at protector work. personal y cómo es que lo están And we utilizando en also el like to trabajo. Y look at nosotros if también people queríamos saber were si las potentially personas contracting the potencialmente crop estaban and they were contrayendo el able to get H5 tested for it y que se hicieran las pruebas y si tenían algún when they were tipo de trying to get barreras tested. cuando estaban tratando de hacerse las pruebas. We also looked at También broader stuff nosotros that kind of vimos goes cosas más beyond amplias que van más allá H5 del outbreaks that have been happening for the H5 last y almost 2 el years contagio que ha now. estado sucediendo por And más de so 2 those años different ya. topics Y looked esos at dairy temas workers' en access to generales en los trabajadores healthcare, de lecherías, acceso vaccines, a cuidado de and we salud collected quite y a bit of también information colectamos un about who poquito de they are, información sobre quiénes son what countries ellos, they come de qué from, países what languages vienen, they qué speak. idiomas hablan, etcétera. All right, so this Muy project bien. Este that Nick proyecto really led que Nick between lideró en team realidad con el colleagues and equipo, local el equipo de partners took colegas y también place socios from locales, se March through llevó a cabo September of this desde year. marzo hasta septiembre de And este the año. way we did it, we Y really la manera wanted como lo to talk hicimos to es que workers in 6 queríamos different hablar con los states in the trabajadores en United 6 States. estados diferentes en diferentes So partes del we país. pulled a list Así of que states nosotros that sacamos have una lista de estados que tenían por lo 100,000 menos cows, 100,000 cabezas de and ganado that's lechero 19 states. y And we serían picked 19 3 estados. Y states nosotros from that escogimos list 3 estados de esa that had lista not had que no habían any tenido H5N1 infection ninguna in cattle detección de within 3
en H5
y tampoco los que habían tenido detección en en este ganado bovino. Y en estos 6 estados nosotros seleccionamos solo 2 condados en cada uno de los estados que tenía por lo menos 30,000 vacas lecheras. Y tenemos estos mínimos porque queríamos asegurarnos de que eran suficientes trabajadores en ese condado y que podíamos hablar con ellos. También ajustamos los condados en un par de lugares porque no eran socios familiarizados con trabajadores de lecherías o de la industria en sí. Así que nuestro objetivo originalmente queríamos hacer 800 encuestas con los trabajadores de lácteos y llegamos a 700 y por el enforzamiento y lo que se estaba llevando a cabo este último año tuvimos que ajustar nuestros objetivos y también nosotros hicimos 20 entrevistas con trabajadores expertos de la industria y las personas que trabajan en las organizaciones que sirven a los trabajadores de lecherías o lácteos. La manera como trabajamos en estos condados, hay 12 condados y tuvimos más o menos como un proceso circular y empezó con poder hablar con los asociados o socios potenciales en ese condado y también notificando las partes interesadas más amplias que estábamos planificando hacer investigación en esas áreas. Y queríamos averiguar, bueno, decirles qué es lo que estábamos haciendo y por qué, y también si hay alguna manera que pudiéramos colaborar, o si hay información extra que pudiéramos colectar que nos ayudaría a organizaciones locales y con su trabajo. Así que lo hacemos y trabajamos con personal local, quienes viven en esos condados, y los capacitamos y entre 2 a 4 miembros del personal de NSFH y nosotros colectivamente salimos e entrevistamos a los trabajadores de lecherías, más o menos por un periodo de 4 días, a veces toma más tiempo, más o menos como 2 semanas, y después volvemos una vez que terminamos para compartir los resultados con los socios comunitarios. Entonces, ¿cómo es que encontramos a estos trabajadores? Y nosotros tenemos 2 estrategias. Hemos estado haciendo este trabajo en los últimos 4 o 5 años y podemos hacer estas toma de muestras al azar este año nuevamente porque la política ha estado muy diferente y el clima ha estado muy diferente y cambiamos la estrategia. Así que en los estados de Vermont, Minnesota, Colorado y Nueva York, la mayoría de los trabajadores que hablamos con ellos eran conocidos con los socios locales, entonces son conocidos en un centro de salud y también organizaciones de servicio social, así que hablamos con esos trabajadores de lácteos para ver si querían participar y les preguntábamos si conocían a otros trabajadores con los que pudiéramos hablar. Entonces fuimos como en una manera de avalancha en esos estados, primariamente en California y en Washington. Era un poco más riguroso e hicimos como una mezcla de estas pruebas o muestras avalancha y nosotros pues, íbamos a lavanderías, restaurantes, supermercados y también les estábamos preguntando si habían trabajado en una lechería en los últimos 5 años y de esa manera estábamos hablando con las personas. Y todos los que participaron como adultos, eh, tenemos algunos trabajadores que están supervisados y que son adolescentes y no habían contratistas ni empleadores, sino todos los que estaban trabajando en una lechería en uno de esos 12 condados, por lo menos por 30 días desde el 1 de enero del año pasado. Muy bien. Aquí tenemos la lista de condados y estimamos el número de trabajadores de lácteos en cada condado para tener una idea de qué tan difícil puede ser encontrar los trabajadores en esos condados. Y realmente no hay mucha información sobre el número de trabajadores de lácteos, no en el nivel del condado, pero hay muy buenos datos del número de vacas lecheras y lo que nosotros hicimos es que asumimos que había un trabajo por cada 100,000 vacas en el condado y así fue como lo arreglamos 300 trabajadores en el condado de Franklin en Vermont hasta menos de 5,000 en Tulare, California. Y ese es el número más alto en todo el país.
So all of our data in here are Todos weighted los datos and aquí adjusted for están the size of the ajustados workforce in por each el county. tamaño de la If we want fuerza to talk laboral en about cada stats, we condado. can Si go into more queremos detail o later. si queremos hablar de estadísticas, podemos In entrar en all, profundidad más adelante, 780 pero people 708, participated in the survey, 708 personas and these participaron en counties in orange, esto, those are y places estos where condados en there Orange were son any lugares donde detections at habían all, 5 and the blue counties detecciones en el were ganado y none. los condados So azules es donde no. California, Y Colorado, and California, Minnesota Colorado y were Minnesota affected by fueron H5 in the afectados dairy por industry. H5 New en la York, industria Vermont, de Washington were lácteos not. y en Washington, Vermont, no. Here's a map. Aquí tenemos And el yellow mapa is y affected, amarillo es and lo que es blue afectado counties y are lo not azul affected. es los que no fueron afectados. All right. A little Muy bit about bien. Un demographics poquito here. sobre la So demografía. overall, we Aquí had a en general male sample. teníamos una muestra 86% bastante of the people pesada in this de group hombres. were men. 86% de las And we personas que don't have a hablamos eran full age hombres. breakdown Y no here. tenemos It's mucho las important to know how edades many aquí, people un are over desglose, pero es 55. importante It could que la mayoría de las potentially be personas much more estaban más de vulnerable 55, que to pueden different ser influenza más viruses and infections. vulnerables So really a pretty small comparados number a un número muy were pequeño obese donde in our sample. teníamos personas mayores en esta muestra. About 80% Como were 80% Mexico. nacieron We en were a little México. surprised by that. Estábamos sorprendidos por eso. 8% were born in 8% Guatemala, nacieron en 7% were Guatemala, born in the US. 7% nacieron en los And Estados on Unidos. average, people had Y about en 8 promedio las years personas of tenían como experience 8 working años in de any experiencia industry in the trabajando en US. cualquier industria And en los people on Estados average Unidos, had y las completed personas en household promedio habían certificate. completado la escuela secundaria. Y Most people por la identify mayoría as de race as personas se Hispanic or identifica su raza Latino. como hispano o 85% latino, did, and then 85%, 6% y identified as 6% se having an identificaban indigenous como race. tener una And raza then you'll see indígena. here, Y ustedes van a over ver here, aquí, 15% have an 15% indigenous identity. tienen una We identidad calculate indígena, that the y same way calculamos as eso de la the misma National manera Agricultural como Workers Survey, la encuesta de where we trabajadores include people agrícolas that say nacionales, that donde their race incluimos is a personas que indigenous, dicen que su and we raza also es include people indígena, who y también speak incluimos a las indigenous personas que hablan languages. idiomas indígenas. In California Dentro specifically, de so we had California 129 específicamente, tuvimos participants 100 in the state of 29 California. participantes dentro del estado de In California. terms of their En origin, it was términos de pretty su similar to the origen, overall era muy group. similar al 84% grupo en were su born in totalidad. Mexico. 84% fueron Very few o people, nacieron though, en identified México. as Sin embargo, indigenous. muy pequeña And we cantidad think se that identificaron it's como possible that we indígena. missed Y pensamos que quizás some es indigenous posible que dairy farm fallemos workers unos in Kern and cuantos Tulare counties, diferentes but trabajadores agrícolas de lecherías en usually that Kern y doesn't happen Tulare. with Sin our sampling embargo, method. normalmente So no sucede I con kind of nuestro wonder if método in de those muestras. places Entonces me the pregunto si proportion es que is en really esos low, lugares la proporción de ellos but es it certainly could be off bajo. a little Sin bit. embargo, puede que estén un poco We had in the interviews we did, in incorrectos. the in-depth interviews, people in Tuvimos different unas places in the country, entrevistas, y en las they were noting entrevistas that they were seeing en personas increases diferentes lugares del país in estaban women viendo que workers estaban on dairy viendo un farms and also incremento indigenous workers on en dairy cuanto a farms. So trabajadores that was de especially kind of a indígenas y trend también mujeres in en indigenous las workers on the granjas de East Coast. lechería. Y era And una so we all know tendencia en that la costa al social este. networks Entonces, are todos sabemos a que big las part redes of sociales son gran where people parte work de and dónde why. es que la So it gente could just be trabaja. that Entonces, muy the probablemente networks pudiera are a little ser que different sus in redes son un California. poco diferentes dentro de California. And it was interesting when they Y era talked about interesante why cuando hablaban that acerca de por more women qué or más mujeres o más more indigenous immigrants from southern más Mexico and Guatemala might be migrantes working in indígenas dairies and what del sur the de interviewee México y had told us Guatemala estén specifically trabajando en that lecherías. Y uno nos dijo some específicamente que employers basically algunos prefer to hire empleadores women básicamente or indigenous prefieren workers because they contratar a perceive that they mujeres o were trabajadores more indígenas, responsible. ya que And perciben que then he eran also más had noted responsables. that Además, women are notó often quite que fast las mujeres muy a menudo in the son dairy muy farm in their rápidas work, dentro de and la that women were lechería going into y that en su industry because trabajo, it y que paid las better mujeres estaban than some entrando a of esa the more industria porque traditionally paga mejor female jobs that que were otros de available in los the area. diferentes trabajos tradicionales para las mujeres en esas áreas. And this is a list of Y languages that esto es people una spoke lista de that we talked diferentes to all throughout the country. They spoke idiomas 21 different que la languages. gente hablaba. 19 Hablaban of those 21 languages diferentes were indigenous lenguajes. languages from Mexico 19 and de ellos Guatemala. son lenguajes And indígenas. overall, the most common Y languages en that were spoken gran included parte los Spanish, English, lenguajes principales eran español, Zapoteco, which inglés, was very concentrated zapoteco, in que era Minnesota, muy and concentrado then dentro these de other languages, Minnesota, y Mixteco, luego estos Zapapa, otros Paneco, and lenguajes Toholobal, those were mixtecos, kind of estal, popped up tlapaneco y in tojolobal. different counties Y esto throughout our es algo surveys. que salió en varios diferentes condados a través de nuestras All right. encuestas.
Muy bien, entonces ahora voy a pasárselo a Nick para que pueda hablar acerca de las cosas de la gripe aviar. Muchas gracias, Bethany. Entonces, estaré pasando en gran parte mucho acerca de las preguntas de H5N1. Una de las preguntas principales que hicimos a todos los participantes es si ellos habían escuchado de H5N1 y para notar los datos se les instruyó utilizar H5N1 o gripe aviar en inglés y en español. Como puede ver, 61% de los participantes en totalidad habían escuchado del H5N1 y hay una diferencia entre los estados que están afectados y no afectados. Y para recordarles a todos, los estados afectados son California, Colorado y Minnesota. Y los que no están afectados son Nueva York, Vermont y Washington. Entonces pueden ver aquí que 70% de los participantes dentro de los estados afectados habían escuchado del H5N1 en comparación a 34 en los estados no afectados. Ya que California tiene una industria de lechería muy grande, muchas de las respuestas de sus participantes están más pesados. Y pueden ver aquí con 79% de participantes de California que han escuchado H5N1. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ¿verdad? El conocimiento era diferente. Quizás hasta si habían escuchado de H5N1 no había un sentido claro, un entendimiento de lo que era. Por ejemplo, esta participante mencionó H5, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Y eso es algo que seguimos escuchando de los diferentes entrevistantes o de personas o participantes que habían dicho que escuchaban de H5N1, el nivel de conocimiento que tenían de ello era muy limitado. Algunas partes de esto, por ejemplo, es quizás lo que la información que ellos recibieron estaba muy enfocados en cuanto a los efectos en los humanos y el riesgo de eso. Mientras que mucho de lo que sigamos escuchando es que lo único que se les dijo era de que es algo que estaba sucediendo dentro del ganado y no necesariamente en los humanos y cómo protegerse ellos mismos. Entonces, básicamente les preguntamos de su percepción de riesgo de esta H5N1 y para todos los participantes que habían dicho que escucharon de H5N1, para esta parte solamente era un total de 430 de los 708. Y les hicimos una serie de preguntas de cuáles serían los efectos de H5N1 en los aves, ganado y los humanos. Y entonces en los humanos, 40% de los participantes mencionaron que puede causar una enfermedad severa en humanos. No había tan gran diferencia entre los estados afectados y no afectados, en este caso con 31 en estados no afectados, mencionando que H5N1 pudiera causar enfermedad severa en comparación con los 41 en los estados afectados. Sin embargo, una vez más, como ya les he estado mencionando, muchos de los trabajadores en las lecherías básicamente dijeron que querían o necesitaban más información. Por ejemplo, este participante mencionó que quizás tiene que saber un poco más acerca del H5N1 porque realmente no tenía ninguna idea o no sabía mucho de ello. Entonces, sí había una necesidad para información. Y entrenamiento en cuanto a H5N1, cómo proteger ellos mismos, cómo proteger el ganado. Y claro, quizás haya otras diferencias que no hemos explorado entre participantes de un estado en contra de otros estados, porque sí entrevistamos a trabajadores de lechería de diferentes. Y además también preguntamos una serie de preguntas acerca de lo que ellos pensarían sería el riesgo de contraer a H5N1 en diferentes tipos de trabajos que la gente hace durante la lechería. Si hicieron ese trabajo sin el equipo protector personal y la vaca estaba enferma. Y lo que nos gustaría mencionar es el riesgo, la percepción del riesgo de al ordeñar la vaca. Y aquí 51% mencionaron que había un riesgo más alto de contraer H5N1 si es que un trabajador estaba ordeñando vacas
con H5N1 y no estaba utilizando equipo protector personal. Y puede ver la diferencia entre las áreas o los estados afectados y no afectados. Y entonces, una vez más, simplemente más acerca de esto, acerca de la falta de información potencial para los trabajadores. Este participante mencionó, exacto, o sea, el contacto es por medio de la leche. Entonces, por ejemplo, en la granja, pues esto es una lechería y ahí es donde se puede contagiar el virus al humano. Entonces, algunos de ellos sí sabían cuáles eran las maneras directas de contactar H5 N1, pero en cuanto a protegerse y esas otras medidas no conocían tanto. Entonces, y vamos a estar viendo también acerca del equipo protector personal. Ahora, también preguntamos a todos los participantes si desde enero del 2024 habían experimentado una serie de síntomas de la gripe aviar que, claro, algunos de ellos dijeron que sí o decían sí y inmediatamente después decían, era solamente la influenza regular o una tos, pero 52% de todos los participantes habían mencionado que habían experimentado al menos un síntoma desde enero del 2024. 14% mencionaron que habían experimentado conjuntivitis y luego 43% dijeron que no habían experimentado ningún síntomas. Ahora, estas preguntas será seleccionen todos los que apliquen, ¿verdad? Entonces, por eso es que parte de esto quizás esté alto. Sin embargo, una vez más, una serie de diferentes síntomas que les preguntamos si habían experimentado. Además, también preguntamos acerca de la receptividad de la vacuna contra H5N1. Básicamente les preguntamos, bueno, si es que hubiera una vacuna para proteger en contra de H5N1, ¿cuál sería la probabilidad de que usted lo obtendría? Bueno, en totalidad, muchos dijeron que definitivamente lo recibirían. Y era que sí lo recibirían, probablemente, definitivamente no, o probablemente no. Entonces combinamos el definitivamente sí y posiblemente sí y el definitivamente no, posiblemente no. Entonces 69 mencionaron que probablemente recibirían la vacuna en comparación a 14% que dijeron que no. Puede ver aquí el desglose entre los estados afectados y no afectados también. Y en California, una vez más, 75% de los participantes mencionaron que definitivamente o probablemente sí recibirían la vacuna de H5N1. Ahora, algo que preguntamos a todos los diferentes expertos de industria y al personal de trabajadores agrícolas es si es que ellos habían hecho algún alcance en términos de una vacuna de influenza potencial. Y una de las cosas que seguían mencionando eran las lecciones que han aprendido de COVID y cómo es que la vacuna, si es que había una vacuna de H5N1, cómo es que se haría para esparcir esa vacuna. Bueno, y preguntamos específicamente porque como sí vimos, hay receptividad acerca de la vacuna. Sin embargo, como este entrevistado mencionó, hay otras cosas que tenemos que considerar al sacar vacunas en general, como hay las barreras no son culturales, religiosos o filosóficos acerca de la vacuna, sino que es financiero, transportación, lenguaje y acceso general. Trabajan demasiado, tienen que darle de comer a su familia, ponerles ropa, entonces quizás no tengan el tiempo para ir al doctor. Entonces, como mencionó, una de las formas más efectivas sería hacer que esta vacuna sea conveniente y fácil para que tantas personas como sea posible puedan recibir la vacuna. Y entonces, como les mencioné, también preguntamos a una serie de diferentes
eh, uso uso de equipo protector personal para protegerse ellos mismos o proteger el contraerlo. Y preguntamos en cuanto a su uso general, si es que lo utilizaron. Y aquí básicamente los 5 principales que regularmente utilizan son guantes, botas de mandil, lentes y respiradores N95. Y una vez más, esto era seleccione todos los que aplican. Entonces, estas preguntas, preguntamos cada artículo individual y los participantes pueden responder si es que lo utilizaron regularmente o no. Ahora, este uso definitivamente variaba dependiendo del trabajo y si es que, o el trabajo que se estaba haciendo en la lechería o si trabajaban directamente con la vaca o afuera o en contra de ordeñarla. Y también esto es específicamente en el uso de California y queríamos resaltar esto específicamente porque California ha sido afectado por H5N1, entonces queríamos comparar el uso de equipo protector personal con los participantes de California. Como pueden ver, los guantes, que era el más común entre todos los participantes, aquí aún seguía siendo el más común, pero era más bajo, con 79% de que mencionaron que los utilizaron. Entonces, había un incremento en la mayoría de los usos de equipo protector personal en los participantes de California. Ahora, también nos preguntamos cómo o dónde tuvieron acceso a este equipo protector personal y entonces aquí solamente verán los 5 principales de usos de equipo protector personal en estos participantes. Ahora lo desglosamos entre estados afectados y no afectados. Entonces, en gran parte podemos ver guantes, gran porcentaje que es provisto por su empleador o la granja en donde trabajan. La mayoría son similares y los que son más similares son las botas de hule, si es que se les provee lentes y los respiradores N95. Y una vez más, no miramos en cuanto al trabajo de este desglose en particular, entonces puede haber algo ahí en cuanto a por qué no se les proveyó o no, dependiendo del trabajo que ese participante individual tenía. Y también nosotros preguntamos si tenían que proveer algo de este equipo personal protector y dividido por personas afectadas y no afectados o estados, mejor dicho. Y como ustedes pueden ver, ahí guantes y también las botas de hule son parte del equipo protector y muchas veces los trabajadores tienen que proveerlos ellos mismos. Y ven una diferencia en los estados afectados donde había más posibilidad de que lo proveyeran comparado con los estados afectados. En lo de estas preguntas es que algunas veces lo que nosotros escuchamos fue que el empleador proveía cierto número de equipo protector personal y el trabajador también tenía que proveer, había compartir, era que tenían que compartir el costo de todo lo demás. Esto era de parte del empleador y algunas cosas nosotros las reunimos de las entrevistas de esas diferencias de cómo se estaba compartiendo el costo de equipo protector personal con estos trabajadores. Ahora también les preguntamos sobre EPP a los participantes de la entrevista y donde podemos ver es algo que escuchamos de los trabajadores de lecherías y también del personal que participó, que el equipo protector que se usaba en el área de lácteos era difícil algunas veces, uno, por la cultura de no usarse o no enforzarse, aún para COVID, algo que un trabajador dijo que durante COVID el uso de este equipo protector se empezó a enforzar. Entonces, no lo han estado usando para el caso de H5N1. Entonces, ¿por qué lo usarían? Dirían si ellos se dieron cuenta que podían haber algunos riesgos de lo que ellos vieron usando tal vez lentes protectores por la humedad
y por la visibilidad. Y otra persona del personal que participó dijo, bueno, hay trabajadores de lácteos que no proveen nada, pero cuando llegamos a ciertas granjas, sí tienen estos guantes o desinfectante, pero esos trabajadores de lácteos dicen, bueno, ¿para qué es eso? Eso no ayuda con nada. Entonces depende de la persona el uso o no, pero sí resaltaron que tal vez es por la falta de información sobre H5N1 y la severidad o el impacto de esto, y también resaltar por qué es importante usar el equipo protector personal generalmente. Otras preguntas que nosotros hicimos era de tiempo libre o tiempo de enfermedad pagado. Y en los 6 estados que nosotros reclutamos, ¿hay algún tipo de provisión sobre estos días de enfermedad pagados? Y todos los participantes tendrían que haber sabido. Generalmente preguntamos si ellos sabían que su empleador proveía tiempo de enfermedad pagado, y 66% de todos los trabajadores dijeron que sí sabían que se proveía de parte del empleador, y pareciera que esto era más alto en los estados afectados, nuevamente California, Colorado y Minnesota. Y algo que tenemos que darnos cuenta al seguir esto, si ellos ponen la fecha donde recibieron este tiempo libre o de enfermedad pagado, y si sabían cuánto les quedaba. Y hay unos que dijeron que no estaban recibiendo el monto que era obligatorio de días de enfermedad pagado. Puede ser que haya falta de conocimiento en algunos participantes, otras barreras que les estaba previniendo que utilizaran estos días de enfermedad pagados que deberían de estar recibiendo. Nosotros también preguntamos sobre seguro de salud y preguntamos de esta indemnización al trabajador y también de seguro de salud, porque nosotros aprendimos que algunas veces los trabajadores tienen un conflicto o los confunden, y les preguntamos por separado para asegurarnos de que sabían cuáles eran las diferencias, y basados en esto, son 46% de participantes que dijeron que tenían algún tipo de seguro de salud. Esto fue muy diferente entre estados afectados y no afectados, y solo 25% de participantes en los estados no afectados dijeron que tenían algún tipo de seguro de salud, comparados con 53% de aquellos que estaban en los estados afectados. Una de las cosas que nosotros queremos resaltar y utilizar es porque un tema común era, bueno, tiene que haber más información que se dé a los trabajadores, y algunas veces nosotros creamos materiales y muchas veces tratamos de ver qué sería más útil y preguntamos del uso de redes sociales, y como ustedes pueden ver, esto es qué posibilidad tienen de usar las redes sociales en su vida diaria. 76% dijeron que usaban Facebook regularmente, 59% dijeron que usaban WhatsApp regularmente, y 46% dijeron que usaban TikTok regularmente. Esto es algo nuevo para nosotros. En el pasado hemos hecho muchas evaluaciones comunitarias con trabajadores generales de agricultura, y el uso del TikTok es más alto. Y no nos sorprende cómo está lo de Facebook, pero TikTok estuvo definitivamente más alto que otros. Así que algo que nosotros realmente aprendimos, y los hallazgos nuevamente, vamos a tener un reporte que esperemos poder compartir en las próximas semanas, pero básicamente lo que aprendimos es que las organizaciones y trabajadores lecheros respondieron y se adaptaron al H5N1 basados en su experiencia previa que tenían navegando COVID-19. Así que algunos trabajadores, por ejemplo, un participante dijo, bueno, a mí se me dio mucha información sobre H5N1, pero había pasado COVID, entonces asumí que algunas de esas medidas de prevención nos iban a ayudar aquí. Entonces hicieron lo mismo. Organizaciones también cambiaron la estrategia de alcance para saber cómo era que estaban en el COVID.
Entonces pareciera como que experiencias previas con el COVID-19 ayudaron a algo de esto, yo creo. Bueno, tal vez poder navegar el H5N1, pero nuevamente hay una falta de educación general sobre el H5N1. Aún en los estados de casos, 30% no habían escuchado el H5N1. Y esto es lo que vemos basado en la métrica, que sí han habido casos de que el ganado ha tenido H5N1 en esos condados específicos y la falta de capacitación e información proveída a los trabajadores de lecherías de parte de los empleadores. Como mencioné, muchos de los trabajadores lecheros dijeron, bueno, ya escucharon tal vez del H5N1, pero la discusión o mucha de la discusión había sido del efecto en el ganado y no necesariamente en lo que sucedía si ellos lo contraían y cuáles eran los síntomas. Eso era a través de estos capacitadores externos o tal vez personal de alcance. Y ahora, porque H5N1 y también como enforzamiento de inmigración estaba sucediendo todo simultáneamente, hubo más limitaciones para hacer alcance. Así que tuvieron que adaptar algo de su alcance y sus métodos, aún los que habían utilizado o que podían usar basados en COVID o mientras estaban trabajando cuando había COVID. Y algo que nosotros queremos que ustedes se lleven es que se necesita mejorar y fomentar colaboraciones entre los sectores públicos, federales y privados para abordar enfermedades infecciosas en poblaciones vulnerables como los trabajadores lecheros aquí. Y la salud pública definitivamente puede aprender de todo el personal de alcance, pero si algo que había claro era escuchar a todas las entrevistas, es que sin la parte de la industria lechera hay limitaciones en lo que realmente se puede hacer. Así que esa es una de las cosas principales que podemos sacar de todo este proceso. Wonderful. Thank you so much, Bethany. Maravilloso. Muchas gracias, Bethany. ¿Querías agregar algo antes de ir a preguntas y respuestas? No, that's fine. No, estoy bien. Muy bien. Muy bien. Así que muchas gracias a los dos. Muchísimo. Yo creo que es muy útil poder ver a los trabajadores agrícolas y sus respuestas de su conocimiento y experiencia con H5N1. Si podía dejar de compartir la pantalla. Por si las personas quieren ver algo más, por favor pongan preguntas o comentarios en el chat. Nosotros tenemos tiempo para poder hablar un poquito más. Yo tengo preguntas. Bueno, una sería, voy a empezar con lo que obtuvimos de la audiencia sobre la receptividad de las vacunas. Tú preguntaste si las personas estuvieran abiertas o no a recibir una vacuna de H5, si estuviera disponible. También preguntaron su voluntad de tener la vacuna de la influenza por temporada. Bueno, no lo preguntamos de la misma manera, sino que preguntamos si ellos habían recibido una vacuna completa en los últimos 12 meses. Entonces preguntamos si la habían recibido o no, si se la habían puesto. Y para aquellos que dijeron que no se la pusieron, les preguntamos cuáles eran las razones principales y la mayoría del tiempo era falta de tiempo o por el costo que era asociado con la vacuna completa o algunas veces. Algo que siempre se dicen es que nadie me dijo que me tenía que poner esa vacuna o no hubo una campaña de vacunación. Y yo creo, Nick, corrígeme si estoy equivocada, acabo de ver California, 43% de trabajadores de lecherías en California dijeron que tenían una vacuna en los últimos 12 meses. Yo creo que fue similar como en 40%, como bastante alto. Fue más alto en Vermont, fue más de 60% donde tenían un programa universal de vacunas. Yo tengo una pregunta de seguimiento sobre las vacunas. Yo creo que es como alguna industria, un experto de lecherías que comentó la importancia de hacer que las vacunas fueran fáciles de obtener y accesibles. Y corríjanme si estoy la identidad de esa persona, la categoría incorrecta, pero también escucharon de los participantes en sí de qué es lo que hace ponerse una vacuna más fácil para poner o quitar barreras cuando hablamos de tiempo. ¿Hay algún otro factor?
Bueno, sí preguntamos, pero los trabajadores de lecherías no dijeron mucho sobre las vacunas, pero algo que sí dijeron, eh, que era la información que necesitarían de por qué es importante ponérsela y cuáles son los efectos secundarios y también poder aprender del proceso de cómo se desarrolló la vacuna, que pensé que era interesante, especialmente por los tiempos que estamos. Pensaríamos que no sabrían sobre ese proceso, pero es algo que tienen curiosidad de saber qué es lo que se están poniendo en su cuerpo. Entonces yo diría que algo de eso, pero Bethany, no sé si tú recuerdas algún otro comentario de los trabajadores en sí. I think people would bring up a Yo lot, creo que las especially personas comentaban people who mucho, were born in Mexico, just the las que way nacían en México, Mexico runs la vaccine manera como campaigns. México It's hace a las big campañas de community event vacunación. Es that's done un gran evento close to where comunitario que se people hace live, muy cerca de donde viven las personas y es and you gratuito. can get your questions Entonces, answered. puedes tener tus The respuestas education a is las always good, preguntas y la but educación having siempre es free buena, pero vaccines tener vacunas nearby gratuitas cerca, yo helpful. creo que sería algo bueno siempre. Absolutamente, gracias. Yo me he dado cuenta de algo relacionado con los días de enfermedad pagados y el seguro de salud, el número o el porcentaje de personas quienes, ya sea que tuvieran conocimiento de sus días de enfermedad pagados o el seguro de salud, fue sustancialmente más alto entre los estados que no habían sido infectados por H5. Entonces tengo curiosidad de qué es lo que está sucediendo. ¿Hay una diferencia en los diferentes estados o grupos a un nivel más fundamental? ¿O tú piensas que los empleadores y grupos comunitarios han educado más sobre seguro de salud o días de enfermedad o días de enfermedad pagados en los estados afectados? I think for health Bueno, yo insurance, creo like que para seguro de Medi-Cal, salud, programs like los that programas de just medical y ese tipo de cosas make a big impact. hacen un gran impacto That's really probably a y lot of those California probablemente numbers son driving that. muchos de Colorado esos also números en California lo que lo está moviendo code for y workers Colorado también things tiene that have buenas an impact. pólizas para los trabajadores y I cosas que think pueden tener overall, I don't know impactos. if Yo Nick would creo que en agree. general, no sé si Nick estaría de acuerdo. I think in some ways Yo creo conditions que were de just algunas not maneras las great condiciones no eran muy in buenas Vermont, en Nueva especially. York y en Vermont It could be especialmente, related to the y podría size estar of the relacionado dairies, con el but there's tamaño de las there we lecherías. saw really Aun big cuando estábamos differences ahí in vimos grandes PPE diferencias en el complaints equipo al and PPE dairies y that were también la larger versus higiene those that were general en smaller. las lecherías que eran más grandes comparadas con las más So pequeñas. that can be Así some of que it eso too, I podría think, ser because the algo smaller dairies just relacionado cuando las lecherías can't más afford to pequeñas no simply have pueden the pagar el insurance. días de enfermedad o seguro de salud y no hay opciones We don't have that públicas, in here, lo but cual that no was the tenemos biggest aquí, source of pero esa era concern la for fuente some type of más plan. grande It de was like seguro, algún tipo de plan, 22% of como the total samples had 22% a public de las insurance plan. muestras tenían un plan de seguro público. No tenemos. Muchas gracias. No era algo tan impactante porque me imagino que haga esfuerzos comunitarios, pero cuando vi eso de seguro médico, medical siendo un ejemplo como una opción en California tiene sentido en cuanto a por qué ese número es tan diferente. Tenemos una pregunta en cuanto a lavar sus manos, la higiene, si es que tienen acceso a una instalación para lavarse las manos, cómo se limpiaron los lentes, como todo lo que viene siendo equipo protector personal que pueden reusar. ¿Preguntaron acerca de eso? Sí, preguntamos básicamente acerca de las estaciones para limpiarse las manos. No preguntamos acerca de la proximidad, pero preguntamos si es que estaban disponibles para ellos para poder utilizarlo. Entonces, sí preguntamos de eso y también hicimos seguimiento para ver si es que estuvieran o si tenían jabón y agua limpia para poder lavar. Entonces, no tengo la medida exacta, pero podemos recibir esa información. Pero la razón por la cual preguntamos si tenían agua y jabón, porque tuvimos estas diferentes discusiones en el pasado con los trabajadores de lechería. Quizás sí hayan esas diferentes estaciones de mano, pero que no haya jabón. Pero en términos del uso de equipo protector personal, no preguntamos de qué tan a menudo lo limpiaban. Muy bien, gracias. Entonces, estamos en octubre ahorita. Ya hemos visto un poco de H5 dentro de el procesamiento de las aves, todo lo que tiene que ver también con las lecherías.
Sí ha habido algunos casos, pero ¿ustedes tienen pensamientos en por qué nosotros no estamos viendo casos o más recomendaciones tanto para grupos comunitarios, trabajadores o empleadores en cuanto a cómo poder prepararse para los casos potenciales que vienen esta temporada? Puedo compartir con ustedes un ejemplo de cómo es que la gente estaba preparándose. Fuimos a una granja en Nueva York en donde yo estaba muy impresionado. No era una granja muy grande, quizás tenían como unos 35 empleados. Sin embargo, eran tan buenos. Todos los trabajadores dijeron, sí, tenemos múltiples diferentes pláticas de esto, trabajadores que trabajaban en una lechería y el hospital. Tuvieron a alguien que venía o un veterinario que vendría a hablar con ellos y entrenarlos en el equipo protector que deberían de utilizar. Y realmente fue algo muy bueno, fue muy animante poder ver que a lo menos estaba siendo muy productivo acerca de ello y también preguntaron o mencionaron qué protocolos tenían para poder prevenir eso. Entonces, no estaban trayendo a todo eso. Sin embargo, todos los demás eran como un enfoque de crucen los dedos, quizás. Entonces, eso era un gran modelo y definitivamente pudiera ser implementado en todas las otras granjas para prepararse para eso. Y creo que ya es tiempo de poder estar preparados. Creo que con las migraciones de los aves que están sucediendo y todo lo demás, tenemos que estar preparados y además también cruzar los dedos que esto no suceda. Sin embargo, antes de hacer eso, tenemos que asegurar que tengamos equipo protector personal en lugar y que la gente esté entrenado para lo que tienen que hacer. Preguntó usted acerca de por qué no estamos escuchando ello. No sé si es que Nick lo mencionó, pero no sé si es que alguien se ha dado cuenta que el gobierno federal ha estado un poco más lento en cuanto a información que está saliendo lentamente, quizás una combinación de diferentes animales que han creado inmunidad de los últimos que han sucedido y quién sabe qué tan confiable la información está ahorita. Sí, y lo otro en términos de los trabajadores de lechería, algo que seguimos escuchando es uno, aunque ellos pensaron que pudieron tener esto, ¿verdad? Había muchas barreras al hacerse las pruebas, tanto por cómo se hacen las pruebas, pero también cómo está creado el sistema de salud y su acceso a ellos. Y luego lo otro muy común para ellos es como pues, ¿cómo es que distinguimos los síntomas de H5N1 en contra de una influenza o una enfermedad que regularmente recibimos? Entonces, todo eso también pudiera añadir parte a ello también. ¿Oli? Sí, y añadiría otra cosita. De 700 personas, sí hablamos con 3 personas que habían tenido una prueba positiva de H5N1. Nos reunimos con ellos al RAS y esos 3 estuvieron en California y los 3 de ellos recibieron la prueba, que solamente 36 trabajadores de lechería probaron positivo en todo el estado. Entonces era algo loco enfrentarnos a 3 de ellos, pero estuvimos interesados porque Nick te mostró esas diapositivas de personas que tuvieron síntomas. Y sí, les preguntamos, ¿era dentro del mismo mes de que las vacas probaron positivos o tener esos síntomas? Y ahí todo era, creo que estaba concentrado en los estados afectados como 20%. Y dentro de un mes de que esas vacas estén enfermas. Entonces tuvimos que ver para poder verificar esos números y poder ver los trabajos y cosas así, pero sí era algo muy interesante y era muy alto para decir que la gente estuviera enferma al mismo tiempo que las vacas y casi ninguna persona había dicho que esto sucedió en los estados no afectados, que me hace pensar que, ok, los trabajadores, aun si no conocen de estos viruses y estos síntomas son muy generales dentro de las vacas, no estaban enfermándose igual que
en otros estados. Bueno, pues miramos adelante poder escuchar más de esto a menudo que entramos a ello, pero lo otro que mencionaste, que estoy curiosa para ver si tienes algo acerca de ellos, es esta asociación con personas no solamente probando positivo, pero si es que ¿tienes alguna indicación de cuáles trabajos eran los más que causaran más riesgo? De hecho, estaban hablando con la doctora Anabel Rodríguez acerca de clasificarlo y ella utilizó un gran sistema que ya había sido establecido por clasificar los trabajos que básicamente serían horas de contacto con el ganado. Entonces, estamos buscando para poder limpiar los datos para poder comparar los dos estudios. Y otra cosita por la cual había comunicado con todos ustedes por correo electrónico, porque estoy particularmente interesada en las formas en la cual la gente se dieron cuenta de la influenza aviaria. Y entonces quería saber o estaba interesada en cuanto a la diapositiva de los usos de las redes sociales. Escuchamos más de TikTok, entonces estaba curiosa si es que ustedes han visto esos datos por grupos o para ver quién está utilizando qué. Entonces, a menudo que tratamos de refinarnos y en poder obtener o retener a los trabajadores, ¿a quién deberíamos de ir y para quién? Bueno, no hemos hecho ese desglose, entonces definitivamente no creo que tengamos que hacerlo. Es muy obvio. Sí, entonces pienso que básicamente la edad más joven, esos individuos serían los que dirían que sí al TikTok. Y había unas cuantas personas que estaban mayores y que sí lo utilizaban también. Sin embargo, pienso que con el tiempo limitado que tengan, quizás sea lo más fácil y lo más rápido para poder recibir entretenimiento y recibir información. Se me olvida anteriormente en las diapositivas mencionaste de los que o la profundidad de conocimiento, pero ¿sabe usted cómo es que la gente ha estado informado? Y a menudo era a través de comunidad, empleador o etcétera. Era una combinación. Pienso que para o en gran parte, esos que habían escuchado y que tuvieron buen conocimiento acerca de H5N1 en gran parte eran los trabajadores de alcance y los que habían escuchado de ello pero no conocían mucho, ya sea a través de un empleador diciéndoles de H5N1 o escuchándolo por las noticias o por las redes sociales. Muy bien, eso alinea muy bien. Creo que eso es lo que esperaríamos y pienso que a menudo que entramos a esta nueva temporada y continuar a poder trabajar con los empleadores para poder recibir buenos recursos de educación y hacerlo antes de que salgan en sus operaciones. Y qué bueno es ser una buena estrategia. Bueno, sí pienso y creo que lo otro que deberíamos de considerar en cuanto a todo lo demás que está sucediendo, creo que un experto donde el personal quizás diga, bueno, estamos compitiendo en contra de otras prioridades a las cuales se está enfrentando esta población. Entonces también tenemos que tomar eso en cuenta porque quizás eso sea importante, pero en términos de seguridad en general, quizás ocupemos pensar mejor en cómo poder enfocarnos a ambas lecherías y los trabajadores de las lecherías. Creo que ese es un punto muy importante, absolutamente, reconocer que las diferentes preocupaciones y asuntos que la gente tiene, especialmente ahorita, es algo muy esencial cuando pensemos en nuevas cosas para preocuparnos o en el lugar del trabajo o en la vida regular. Y pienso que les voy a dar a ustedes si tienen un último comentario. No tenemos más preguntas, pero una última palabra en cuanto a direcciones futuras. Simplemente diría, déjenos saber si quieren colaborar. Pudiéramos proveerles información de California a otros lugares y pudiéramos hacer acuerdos de uso diario. Queremos que la información se utilice lo más que se pueda. Tremendo. Sí, y para poder seguir con lo que dijo Bethany, cada encuesta tenía preguntas adicionales específicos a California. Entonces, si están curiosos en cuanto a qué fue eso, déjenos saber para poder y mencionárselo como sea necesario. Creo que algo específico a California
si su granja o el lugar en donde trabajaron estaba bajo cuarentena. Muy bien, sí, eso es muy importante. Gracias. Muy bien, pues quiero darle las gracias a todos por estar aquí. Además, también quiero darle las gracias a todos los que asistieron. Gracias por asistir y consideren asistir al taller del siguiente mes. Creo que es el 3 de noviembre, el primer lunes de el mes, y creo que estarán hablando acerca de la seguridad de ATV y porque estos cuatrimotos o ATVs están muy peligrosos dentro de lo agrícola. Entonces, por favor, hablen con Bethany o con Nick si tienen preguntas adicionales y que tengan una muy bonita tarde. Adiós. Gracias a